estudiar entonces en Isaías, y habíamos estado leyendo el capítulo 48. También, 49, hasta el 50, nosotros. Vamos a tomar sentados algunos versos para ir recopilando un poco las ideas anteriores que hemos estado viendo de la Biblia, en particular porque estamos en la búsqueda aquí, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, del sentido que tiene la Escritura, en nuestras palabras. Y en el 48, versículo 1, un llamado al Señor a Jacob, de las israelitas, dice, 48:1, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Es decir, que aquí donde está el punto, el meollo de todo lo que viene tratando, de que el pueblo de Israel, un pueblo ciego, ¿se acuerdan? Sacado del pueblo ciego, que es idólatra, invoca a Dios, pero no de verdad y no en justicia. O como también dice por ahí, no sé, que este pueblo de labios no invoca, no en verdad, en justicia. ¿Qué significa invocar en verdad y justicia? Es haciendo lo correcto, lo recto, lo que es recto. Toda la voluntad de Dios, ¿cierto? De Dios. Y ahí que ellos invocaban a Dios, pero practicaban idolatría, se tenían dos, un corazón dividido. Dice, porque de la santa ciudad se nombra, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Y aquí dice en el verso 3, lo que pasó, ya antes lo dije. Ese es el sello de nuestro Dios. Nuestro Dios anunció las cosas antes que ocurrieron. Publiquélo e hizo lo presto. De pasadita Dios, a la vez, anunció, Israel estuvo involucrado con los imperios más importantes en su historia, ¿cierto? Con los babilonios, persas, griegos, romanos. Y Dios a las manos de ellos los entregó, y también los libró de Babilonia y los hizo sobrevivir en medio de ellos. Y dice, y todo esto Dios lo anunció antes. Si solo consideráramos las profecías de Daniel, nos daríamos cuenta de que esto es efectivo, ¿cierto? De mi boca salió, publiquélo e hizo lo presto. Y vino a ser. ¿Cómo lo publicó Dios? Por medio de los profetas. Perfecto. Entonces, Él publica a través de los profetas, ¿cierto? Publica por profetas. En los días de David tuve que ver David con dos profetas, ¿cierto? Con tres profetas. Me parece primero Samuel, que lo ungió, y después Gad y Natán, el profeta. Por lo que hicieron con nosotros. Bueno, también y Dios le publicó ahí también a él, a David, su voluntad. Y dice después, ¿por qué Dios hizo esto así? ¿Por qué Dios anunciaba antes? Claro, y aquí dice, porque te conozco. Miren cómo Dios conoce nuestras formas de ser, ¿no? Y de pensar. Porque conozco que eres duro, nervio de hierro, tu servicio. Porque eres duro, nervio de hierro, tu servicio, y tu frente de metal. ¿Qué es lo que les dice Esteban en la exhortación, ¿cierto? Cuando se lo apedrean, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oído. Entonces, la profecía es para los duros de servicio, ¿cierto? Para demostrarle a los duros de servicio que hay Dios que anuncia las cosas antes, ¿cierto? Y luego vuelve a emprenderlas contra el tema de los ídolos, porque dice, díjetelo ya días antes que viniese te lo enseñé. Porque no dijese, mi ídolo lo hizo,
Mi estatus de cultura y de fundición mandaron estas cosas. ¿Comprenden entonces? La profecía entonces, si profecía el pueblo se ha disipado, ¿a qué se vuelve el pueblo? A los agoreros, a los adivinos, a los ídolos y a todas estas cosas. Es súper increíble cómo hay gente que está preocupándose. ¿Quién no tiene preocupación por el día de mañana? O por saber cosas que nos pueden afectar. Y la gente va y consulta a estos personajes, ¿cierto? O a estos dioses, le ofrecían incienso, etc. Pero nuestro Dios no era así. Él decía las cosas antes. Entonces, ¿por qué? Él es duro de Israel, duro de servir. Porque te conozco que eres duro, lo dice, duro como en la cabeza, de hierro, invetable, o bronce. El bronce es más duro, ¿no? O sea, el hierro es más duro que el bronce, y estos dos tienen que tener la frente así de dura. Y mira lo que dice, verso 6, oístelo, vístelo todo. Dice, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. ¿Cierto? Ahora han sido criados, no en días pasados, o sea, están viendo cosas nuevas. ¿Por qué es lo que le estaba hablando? Referente a cómo iban a caer a los reyes asirios, cómo ellos iban a parar a Babilonia por sus pecados, y cómo Dios los traería de vuelta, y cómo sería por medio de Ciro que Dios los traería de vuelta sin ningún precio. Hemos leído todo eso, ¿cierto? Y Dios lo anunció hace mucho tiempo. Y dice, ahora han sido criadas, no en días pasados, ni antes de este día, las habías oído, porque no digas, he aquí que yo lo sabía. Claro, si Dios hubiera hablado algo del pasado, no, si yo ya lo sabía. ¿Qué dicen ahora los tipos referentes a Daniel, los teólogos modernistas que no creen en la escritura de la inspiración de las escrituras? Dicen que Daniel realmente se escribió mucho después de que ocurrieron los hechos. ¿Y qué está diciendo aquí precisamente el texto bíblico? De que Dios mostraba que era Dios por el hecho que anunciaba antes las cosas, previendo la dureza de servir del pueblo. Y ellos están haciendo exactamente lo mismo, diciendo que no, que esto fue dicho después. Entonces aquí parece que no son solo duros servir los israelitas incrédulos y idólatras, pero también los mismos teólogos modernistas están cayendo en el mismo error que está también aquí. ¿Existe la profecía o no existe la profecía? Eso es todo. O cree usted lo que Dios anunció o no cree. Pero como el tiempo va pasando, la gente va inventando mentiras sobre lo que se dice. Dice, si nunca antes, o si nunca lo habías oído, ¿te acuerdas de texto que lo citamos mucho nosotros? Si nunca antes lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oreja. ¿Quién puede abrir los oídos? Dios. Dios, ¿cierto? Dice, porque sabía que desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde, dice, desde el vientre. Por amor de mi nombre, dilataré mi furor. Y después dice, ¿para qué también? Para alabanza mía te daré largas para no talarte. ¿Sabes que cuando algo se tala ya no tiene vuelta? Está cortado. Entonces Dios le está dando tiempo a Israel para glorificarse Él también. ¿Cómo se glorifica Dios también? Dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque no bastó cada mañana hizo sus misericordias, ¿se recuerdan? Entonces Dios se glorificó también en su misericordia que les extendió y les soportó. ¿Qué les soportaba? Su dureza de servir. ¿En cuanto a qué? A que no creer que Dios era, el único Dios era Dios verdadero, porque había anunciado antes las cosas, y ninguno de los otros dioses había hecho eso jamás. Solo por Dios se enteraron las cosas que habían de ocurrir. Entonces, esto de la profecía es importantísimo, ¿se fijan, hermano? De confiar en lo que los profetas han hablado, porque esta es la señal divina de su existencia. ¿Qué señal tenemos nosotros de que Dios existe? Los profetas, que anunciaban antes las cosas que viniesen, y el profeta de Dios verdadero decía las cosas y se cumplían. Y aun cuando no lo reconocían después en vida, cuando venían las cosas,
¿Qué podríamos decir de Jeremías después que lo metieron al pozo? Y vino el rey de Babilonia y lo llevó. Quedó esa acción. ¿Qué pasó con Jeremías? Refrendó a Jeremías Dios lo que dijo, ¿no? Cuando vino el rey de Babilonia y se lo llevó cautivo, ¿quién quedó ahí como verdadero y quién quedó como mentiroso? ¿Se acuerdan que uno ofendió a Jeremías? ¿Y quién quedó entonces refrendado cuando los hechos se cumplieron? Refrendado significa confirmado como profeta. Jeremías. Porque se cumplió la palabra como Dios la habló por boca de él. Entonces, también, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo referente al templo de Jerusalén? Dijo que lo que había hablado de la abominación que vendría sobre él se cumpliría y que este edificio que habían visto y no iba a quedar piedra sobre piedra. Y vino el tiempo y se cumplió. Entonces nuestro Señor Jesucristo incluso dio la profecía más grande e importante de Israel, la asolación más larga que hubo. ¿Cierto? Daniel la conoció antes y Jesús dijo cuándo habría de ocurrir. En el año 70 se cumplió, más de 30 y tantos años después que el Señor Jesús había estado. Esto que padeció. Y aquí dice, luego dice, he aquí te he purificado como a plata, he te escogido en horno de aflicción. Aquí está el punto. Todas las aflicciones que ellos pasaron por causa de su idolatría y su dureza de servir, fue para Dios hacerlos aflicción. Para poder purificarlos de este pecado que ellos tenían de no creer en la palabra del Señor. Esa es la nueva aflicción. Dice, y después dice, por mí, por amor de mí, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no daré a otro. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si Dios los talaba? ¿Qué decían los otros pueblos? A ver. Dios no pudo cumplir con ellos lo que había dicho. Por lo tanto, el nombre de Dios iba a ser menoscabado. Después dice, oye, vio Jacob, Israel, llamado de mí, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Por qué yo el primero y también el postrero? Porque anunció las cosas antes que ocurrieron. Eso significa que Dios existía antes de todas las cosas. Y anuncia el fin, es porque también está el cumplimiento de todas las cosas. Dice, mi mano lo fundó, también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. En llamándolos, yo parecieron juntamente. Juntados todos, vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. Es decir, así como Dios trajo a los babilonios para asolarlos, también va a hacer su obra en ellos después para el juicio, ¿cierto? ¿Por qué lo amó a Israel? Sí. Sí. Dice, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado en su camino. Es lo mismo que decía Jeremías, ¿cierto? Entregado al rey de Babilonia y servirle, dice, y después Dios los librará por los 70 años, ¿cierto? Dice, verso dice, allegados a mí oíd esto desde el principio. Dice, no hablé en escondido desde la cosa que se hizo. Desde que la cosa se hizo estuve allí. Y ahora el Señor Jehová me envió y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. ¿Cómo me enseña provechosamente? Anunciándome las cosas que han de venir. Ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como río y tu justicia como las ondas de la mar. Es decir, si ellos hubieran mirado los mandamientos, sobre todo el que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y muchos otros más que eran particularmente violados por ellos, Dios les había traído paz a ellos. Pero, ¿qué tenían entonces? ¿Por qué no tenían paz? Porque no obedecían sus mandamientos. Después dice, fuera como arena tu simiente y los renuevos de tus entrañas como las pedrezuelas de ellas. Nunca su nombre fuera cortado ni raído, dice, de mi presencia. Luego dice, miren, está anunciando el Señor la vuelta de la cautividad de Babilonia. Es decir, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicando, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decir, redimió Jehová a Jacob, su siervo. Entonces cuando dice salir de Babilonia, ¿qué quiere decir Dios? Sí, traído en mano de Babilonia. Sí, perdonado.
Pero ¿qué dice? Jehová redimió. Pero para poder librarlo tiene que habernos perdonado, porque por sus pecados los lleva para allá, ¿cierto? Y redimió. Jehová redimió a su pueblo. Y aquí una aplicación espiritual. Salí de Babilonia, pueblo mío. ¿Aparece en el Nuevo Testamento en el Apocalipsis? ¿Y por qué Dios aplica eso para el Nuevo Testamento? ¿Qué cautivos? Van a haber cautivos. Van a haber afligidos que van a ser cautivados. Salir de ellos, pueblo mío, dice. Y no seis participantes de sus testigos, ¿cierto? ¿Eso lo dice dónde? ¿Ya? ¿Se acuerdan dónde? Aquí se le llama Babilonia a una ciudad, ¿cierto? Ha caído Babilonia, dice. ¿Sí? ¿Dónde está leyendo? 14:8. ¿Ya? ¿Qué dice después? Dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya. Después habla de la bestia. Ya. Babilonia, me suena como la gran Sudamérica. En Apocalipsis 17 dice también algo similar. Dice que esta mujer que estaba sobre la bestia tenía un nombrejito que se llamaba Babilonia. La grande dice. Babilonia, fíjense, la grande. ¿Le llama la atención eso, no? Porque hay una Babilonia chica y hay otra Babilonia grande. O sea, mayor, que en mayor medida es Babilonia, ¿cierto? La madre de la fornicación y de la abominación de Dios. ¿Saben lo que son las fornicaciones? La idolatría. ¿Cierto? La abominación de la tierra. Está embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, que es una ciudad que ha matado a mártires de Cristo. ¿Quiénes serían? Los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Y después dice aquí, más adelante, si nos saltamos, al final dice, verso 18, Apocalipsis 17, versículo 18, leímos el 17.5, vamos a poner el 17.8. ¿Siguieron o no? Apocalipsis 17, la tierra que dijo el hermano, leímos 5 y 18. Y también estaba en Apocalipsis 14, ¿seguro? 14.8. Dice, y ahora vamos a leer Apocalipsis 18, del 1 al, y donde está el versículo que buscamos, al 4. Dice 17 y 18 primero. Sí. Aquí 18 nos faltaba leer. Si lo tienes que leer, no me ayuda mucho leyendo. 17 y 18. 17 y 18 vamos a leer ahora. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Ya? Es decir, esta ciudad fue una ciudad opresiva que persiguió a los santos. Pero para mayor característica aún sobre esto es que esta mujer era gobernada por reyes. Y la bestia le sirve de cabalgadura a esta mujer, es decir, la mujer dominaba sobre esta cabalgadura.
sobre esta bestia. Pero esta bestia increíble se rebela contra una mujer. Como dice la Escritura. Dice, tanto en el 15 como en el 18, yo lo puedo poner aquí. El 15 también es muy bueno tenerlo a la vista ahí, que ilustrador. Dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Luego dice, en el 18, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Por lo tanto, cuando dice que está sentada sobre muchas aguas, en Apocalipsis 17.1, se refiere a que reina sobre muchas naciones, pueblos y lenguas. Y esta ciudad ha matado a los mártires de Jesucristo. Por lo tanto, en el tiempo que Juan hablaba, año 100, aproximadamente el emperador Domiciano, que gobernaba, perseguía y mataba todavía a los cristianos en esta ciudad. Hasta el año 300 y tanto, Edicto de Milán, cuando se cesó la persecución y fue adoptada la religión cristiana como religión del imperio y se corrompió posteriormente, y lo vemos en el mismo romanismo católico. Pero aquí vemos entonces son palabras de Dios entonces estas, que Israel, que el pueblo de Dios va a ir a cautividad otra vez. Si me dice que es Babilonia, ¿qué me está diciendo entonces? ¿Cómo actuó Babilonia? Leamos la Biblia, dice que vino de lejos y saqueó tesoros y se los llevó todos, llevó cautivos a su territorio. Dejó a los pobres, ¿no? ¿Cuándo se levanta el poder de esta Babilonia? ¿Cierto? Se levanta este pueblo de Babilonia en los tiempos de Juan. Y la persecución que conllevó esto, esta ciudad hizo eso. Pero Dios hizo juicio sobre ella en la profecía, y este juicio ha de venir. ¿Cuándo viene el juicio de Babilonia? Biblia. Por la bestia y los 10 reyes. Aquí dice, el juicio de la ramera es este, de la Biblia, tal como le pasó a Babilonia. Juicio de la ramera. Fíjese que Dios lo anunció antes, ¿cierto? Y también aquí, en los días de Juan, anunció antes esta otra caída de esta otra gran Babilonia, la grande, ¿cierto? Babilonia la grande, no olviden nunca esa frase, porque no dice solo Babilonia, dice Babilonia la grande, la madre. Por eso es que dice cosas nuevas, dice Isaías. Claro, exactamente. Y aquí dice, No es menor. claro, porque no está hablando de cosas que pasaron en Egipto ya, sino que estaban adelantando en la profecía más cosas, como en Daniel vemos que Dios se explaya hasta en los días finales, ¿cierto? Dios ya empieza a hablar hasta los días finales. Bueno, pero aquí es importantísimo que tengamos esto. Si me hablan de Babilonia, ¿qué debo pensar yo? ¿Para qué vino Babilonia? Para hacer juicio, ¿cierto? De Dios. Los 4 grandes juicios. ¿Recuerdan que los 4 grandes juicios vinieron antes? En los días de Ezequiel 14, ¿lo viste, me parece? Y fue por manos del rey de Babilonia que Dios asoló el mundo, conocido, los imperios más importantes. Y ahora se levanta este poder, y cuando dice salid, pueblo mío, lo dice en el 18. ¿Por qué? Porque Dios a futuro tiene pensado, porque muchos creen que la venida de los visigodos acabó con la ciudad de Roma, pero la ciudad de Roma permaneció. Siguió gobernando, más débil, bajo otro nombre, pero con la misma característica como imperio que tenía antes, con un reino en Oriente todavía, hasta el año 1000 incluso. Y un intento de resucitar el imperio romano antiguo también. Pero la cosa es que el reino no cayó, se subdividió. Como dice la Escritura, el reino desaparece, el reino de hierro, o se divide. Cayó en manos de los visigodos. ¿Sabe usted que los visigodos fueron un pueblo que entró al territorio romano y que eran vasallos de los romanos?
Y simplemente la historia dice que porque los maltrataron y lo le dieron terreno, se levantaron y se tomaron pruebas. No es la historia. Pero era ya en parte del Imperio Romano, porque ellos venían acá huyendo de los hunos. Y no tenían territorio, entonces los romanos los engañaron, los dejaron entrar, pero también no le dieron terreno, o sea, los querían convertir en esclavos en el fondo. Una persona que no tuviera un terreno era un esclavo. Bueno, eso lo comento, comentario al margen. Pero estamos viendo aquí que no echa luces para el Nuevo Testamento este texto. Así como Dios cautivó a Israel y lo sacó, Dios me está diciendo que va a haber algo parecido en el tiempo final. Va a haber un gran gobernante que va a perseguir a los justos y los va a cautivar. Así como lo hizo Sur, así como lo hizo el rey de Egipto, así como lo hicieron los etíopes cuando vinieron contra Israel, así como lo hicieron también otros pueblos. Se repite la historia, pero ahora en escala mayor y final. Porque Pastor, una pregunta. Sí. Babilonia, la primera Babilonia, le vino por causa de sus pecados, ¿verdad? Sí. Pero esta Babilonia acá va a matar a los mártires de Jesús, o sea, parece que Ya los está matando ya. Y ya en el tiempo de Juan ya los estaba matando ya. se ve una diferencia ahí. Ebria de los mártires, claro. Ahora estamos, este tiempo está más cerca, estamos hablando ya de historia contemporánea prácticamente. Porque lo que pasó con Babilonia fueron mucho tiempo atrás, hecho, ¿cierto? Pero esto se vuelve a repetir de otra forma. Un asolador que persigue a los justos y Dios quiere liberarlos de ese poder, ¿cierto? Pero, ¿por qué decimos que la... Voy a volver aquí. Y tengo que venir acá porque el texto está haciendo mención acá, no es que me haya cambiado de tema. Estaba leyendo de repente 48 y me salté para otro lado. Entonces, todo esto en mención a Isaías 48, 20, ¿cierto? Todo esto por si acaso. Isaías 48, 20. Porque Dios en ese tiempo, cuando todavía Babilonia no asolaba a Israel, ya estaba diciendo que iba a llamar a su pueblo de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, dad nuevas, él dice, con voz de alegría publicando, llevando hasta los postreros de la tierra. Jehová redimió a Jacob su siervo. Bueno, y aquí nosotros tenemos que sacar un ejemplo, porque cuando nos llegue a nosotros estar en esta condición, dice, no tuvieron sed cuando los trajo por los desiertos, hizo recorrer aguas de la piedra, cortó la peña y corrieron aguas. No hay paz para los malos, dice Jehová. Entonces el texto te dice que, igual como Dios los sustentó en el desierto y les dio agua y todo, cuando ellos devolvieron a Babilonia los sustentó hasta que llegaron a reconstruir, como Dios lo dijo, pero con un periodo sobre su cabeza que eran de 70 semanas, ¿cierto? Y aquí, Babilonia aparece en el Nuevo Testamento como alguien que es una ciudad, que se representa como una mujer que está sentada sobre una bestia. Ella está ebria de los mártires de Cristo, embriagada de la sangre de los santos de los mártires de Jesús. Y después dice que hay un consejo contra ella. La bestia, ¿quién es la bestia? La bestia está compuesta de mire, le voy a decir aquí algo que le va a sorprender, quizás. Bestia, miren, la bestia es igual a muchas aguas. Muchos pueblos. Eso, muchas aguas o pueblos, ¿cierto? Cuando la Biblia habla, dice que un ejército se derramó por tal parte, es como cuando el agua, cuando uno ve los ejércitos subiendo y bajando por la montaña, igual como el líquido del agua fluye sobre las cosas. Esa es la idea en la escritura. Muchas aguas. ¿Por qué la bestia es muchas aguas? Porque aquí dice que la mujer está sentada sobre muchas aguas. Y dice que tiene una condenación Dios con ella. 17.1 dice, de Apocalipsis, vino de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, que habló conmigo diciendo, ven acá, te mostré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Que es la idolatría, ¿cierto? Veamos el hecho de que Daniel también en Babilonia sufrió por esto. Sufrió por causa de
no comer sacrificado a ídolos por respeto a nuestro Dios verdadero. Y los hermanos amigos de él fueron probados cuando fueron puestos en la estatua, ¿cierto? O sea, por causa de la estatua que quiso ser que se adoraron, ellos van a adorar a los nuevos fuegos. Y también el hecho de cuando en el otro gobierno que vino posterior a Babilonia fue probado a Daniel y fue lanzado al foso de los leones. Solo Jehová lo oraba, ¿cierto? Y no le importó la prohibición del rey. Bueno, aquí también entonces dice que esta ramera la vio así en el versículo 3. Y me llevó en espíritu al desierto, es decir, en visión. Y vi una mujer sentada sobre una bestia, o sea, sentada sobre agua es sentada sobre una bestia. Agua es igual bestia. Puede ser concepto. Y tenía el nombre de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, la bestia que es la cabalgadura de la mujer, dice, en el verso 8 dice, 17:8, la bestia que has visto fue y no es, ha de subir al abismo y ha de ir a perdición. Entonces la bestia, y ya sabemos que son muchas aguas, van a perdición. entonces Apocalipsis 17, verso 8, ojo aquí, no es algo que haya existido en un momento de tiempo, sino ha existido mucho tiempo. Dice, fue, ¿cierto? Y será. Dice, la bestia que has visto fue, pasado, está clarito, no es, presente, y irá y va a subir del abismo. ¿Cuándo sube del abismo? Apocalipsis Cuando se come la... 13. Lo dijo antes, si visto por la mano. Apocalipsis 13. Yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 13:1. No es, porque dice, dice, ya de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la punta del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es. Hay que ir en mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 muertes sobre los cuales se sienta la mujer, como le digo muchas veces. Son 7 reyes, 5 son caídos, es decir, 5 reyes en el tiempo de Juan ya no existían. 5 cuernos se fueron. Vamos a cambiarlos de color. 5 reyes, voy a poner 5R, son caídos, se fueron. Después dice, uno es. claro, son 7 reyes, ¿cierto? 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido. Es decir, aquí el sexto sí era, ¿ya? Y el séptimo no es venido todavía. El séptimo todavía estaba por venir, ¿cierto? Por eso lo pongo en paréntesis. Y el otro aún no es venido. Si seguimos la secuencia estamos llegando al 7. Y cuando viniera es necesario que dure breve tiempo, o sea, prácticamente no es considerado en la Biblia. Entonces aquí, acuérdense que el séptimo es breve. O sea, gobierno corto. Entonces, el no es el que está presente, pero el que viene va a durar muy poco tiempo, hasta el momento en que Dios en la profecía tiene considerado, eso es lo que está diciendo. Y después dice, esto es Apocalipsis 17:10 y 17, versículo 10. Y la bestia que es y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Pero la bestia, ¿qué característica tiene? Sube del abismo. Eso. El octavo sube del abismo. Claro. 13:1. Esta es la bestia que aparece y que sube del abismo. Esto entonces es la respuesta de... Y va a perdición. Apocalipsis 17:11. ¿Por qué dice que va a perdición? Porque pelea contra los santos y... Porque el Señor mismo lo destruye en su venida. ¿Cierto?
¿Dónde lo dice eso? Apocalipsis 19, muy conocido. Y segunda de Tesalonicenses. Y Apocalipsis 19, versículo 14 al 20. Entonces Apocalipsis 19, del 14 al 20, y lo resumo, dice ahí: y vi los ejércitos que están en el cielo, que le seguían el caballo blanco, vestido de lino finísimo y blanco, y limpio. Esta es la venida del Señor Jesucristo, como lo de Juan, en el caballo blanco, con muchas diademas, un vestido teñido en sangre, y con el nombre escrito el verbo de Dios, ¿cierto? De su voz dice: y los ejércitos que están en los cielos le seguían el caballo blanco, vestido con lino finísimo y blanco y limpio. Cuando dice que el Señor Jesús también vendrá en la nube del cielo y vendrá con sus ángeles, ¿cierto? Aquí lo mismo. Aunque no menciona la nube, pero dice que viene, ¿cierto? En las nubes del cielo también al principio, así que esto equivale a lo mismo que dijo acá, ¿cierto? Apocalipsis 1:7 también lo dice: vengo en las nubes y todo ojo le verá y lo que le traspasaron. Es lo mismo. ¿Pero qué viene? Dice: de su boca, Apocalipsis 19:15, sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Se cumpliría aquí los salmos que dice que el Señor va a juzgar a la gente, ¿cierto? Y Él lo regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, cuando el Señor viene, está pisando el lagar. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando dice: ¿quién es el que viene de borra? Dice, con vestidos bermejos, ¿se recuerdan? Es el día de la venida del Señor Jesucristo. Él está, dice, pisé el lagar solo. Aquí, ¿quién viene a batallar? Nosotros le hemos ayudado en algo, le vamos a ayudar. No, Él viene a batallar por nosotros, viene a liberarnos de Babilonia, ¿cierto? Y dice: y Él lo regirá con vara de hierro, pisa el lagar del vino furor del poderoso. Y el 16 dice: y en su vestido y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Por lo tanto, aquí se cumplen las escrituras que dicen: lo pondré alto por los reyes, sobre los reyes de la tierra, como hemos estudiado anteriormente. Viene el Señor Jesús a tomar reino, ¿cierto? Dice: es menester que Él, ¿cierto?, hasta poner todos sus enemigos por detrás de sus pies. Y aquí viene y se cumple lo que dice Jesús. Pero no pelea contra Babilonia, así que no que... Sí, pero en este caso vemos que a pesar de que Babilonia ya está deshecha, antes que venga el Señor Jesús como señal, los 10 cuernos asolan a la ramera, pero sí nosotros estamos cautivos bajo el mismo poder. Es decir, si estamos cautivos, se cambia el gobernante, pero sigue la opresión, porque dice el mismo 13 que hace guerra contra los santos y los rezos, o sea, la cosa es la misma. Salimos del fuego y caímos a las brasas, en otras palabras. La situación no cambia hasta que aparece Jesucristo. ¿Me comprenden la idea, cierto? Los dos tienen mártires. Claro. Dice: para que comáis carne de reyes y de capitanes, dice. Y en resumen, yendo al punto, dice el verso 19: y vi a la bestia, por eso dice: va a perdición, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue presa. ¿De dónde salga esta palabra? El Espíritu y la vuelve a poner la palabra, la puso en la boca de dos profetas igualitas. De Daniel. De Daniel, ¿cierto? La bestia fue presa y quemada al fuego, ¿se acuerdan? ¿Cierto? ¿Se acuerdan o no? Claro. Casa de los... Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a la bestia y su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiente de azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de la carne de ellos. ¿Por qué una espada? ¿Te acuerdas? Dice: con el espíritu de sus labios matará al impío. Jesús dice: levántate. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si dice al fuego eterno? El Señor ejecuta, manda a sus ángeles que recojan a los injustos, como en la palabra de triple la cizaña, y los lanzan al lago de fuego. ¿Se recuerdan? Dejando que se tostó hasta el final de la sierra. Salid de Babilonia entonces. Nosotros vamos a estar en la boca de Babilonia, porque las naciones se han amotinado contra el Cristo. Y esta mujer se amotinó matando a los mártires de Cristo. Luego la cosa empeora, se levanta un poder que sale del abismo, de hecho las naciones.
un gobernante que por 10 naciones que le dan la autoridad van a gobernar. Y van a seguir en la misma, persiguiendo a los santos y venciéndolos. O sea, como dice la Biblia, ¿cierto? Que perseguía la simiente de la mujer, ¿cierto? La serpiente persiguió a la simiente de la mujer. Sigue siendo perseguida la simiente de la mujer. Que son los que creen, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que somos una nosotros. pequeña precisión. La bestia es muchedumbre, son gente, ¿verdad? La bestia misma, pero un cuerno de él es el rey que los gobierna. No, eso quería... Claro, es así como toda nación tiene un caudillo, exactamente. Sí, exactamente. Por eso se dice que el último, este es el octavo. Este es el octavo. ¡Pum! El octavo rey es la bestia misma. ¿Cierto? ¿Quién le da la autoridad? 10 naciones. Dice, Dios ha puesto en su corazón ejecutar lo que le ruego. Lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo sale del abismo? ¿Ustedes van a estar en el mar esperando que salga algo del agua? Sale de la gente. No, pues de hecho la gente, ¿cierto? Pero la Biblia lo refleja como el leviatán que está en el mar, ¿cierto? Está en medio de la muchedumbre de las naciones. O así como la confianza de Egipto en el Nilo, Dios representaba al faraón como un enorme dragón que vivía o pez en el fondo, que Dios lo saca al seco y lo hace secar y morir afuera. Estas cosas las hemos leído antes, ¿se recuerdan? Es que eso en memoria es lo que hemos leído. Dios nos puede ayudar a recordar. De hecho, Él se acuerda de todas las cosas. Ya, acá. Se hace sabroso esto, ¿no? Nos saltamos de Isaías para acá. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. Porque me quedó un problema con Isaías que veníamos acá del 48. Sí. Da la impresión de que está hablando de salir de Babilonia, se refiere por medio de Ciro, Claro. que los va a sacar. Pero también está dando cosas nuevas Claro. al final. Bueno, le digo, si la sabiduría de Dios es multiforme, Dios está dando material de confianza para ese tiempo y también para nosotros en este tiempo. Claro. Entonces las palabras se repiten. ¿Se acuerda que dice, con tal ímpetu serás derribada Babilonia? Pero lo mismo que pasó cuando Dios, por medio de Jeremías, habla contra Babilonia. ¿Se acuerda que hay un rollo que lo tira en el agua y se va a lo profundo? Lo mismo pasa, lo mismo. Hoy, de que Dios a Babilonia, a la ciudad que oprima a los justos, Dios le va a hacer juicio. Cuando uno leía eso en el tiempo de Juan, ¿qué entendía? Que Babilonia los tenía a ellos opresivos. O sea, bajo opresión. Que ellos estaban padeciendo en Babilonia. Tal como Israel padeció un tiempo atrás. Pero ¿cuál es la enseñanza? No quedaron para siempre en Babilonia. Dios los libró. Y cuando dice, salgan de ahí, pueblo mío, es porque Dios viene a liberarlo. ¿Y cómo viene el Señor Jesús a liberarlo? Ahora en las nubes del cielo. Se puede entender que salir de Babilonia es salir de los ídolos. Salir de Babilonia significa escaparse de la ciudad para no recibir los castigos, primero. Porque le llama abominación. Porque es una ciudad. Primero los juicios empiezan. Miren cómo empiezan los juicios. Qué interesante como Dios dice, Él enloquece a los jueces de la tierra. Dice, y hace que anden variando, dice, como borrachos. O sea, ellos, precisamente para darle autoridad a la bestia que va a gobernar, hacen un juicio que Dios tiene preparado contra la ramera. Dios le entrega a la ramera en manos de las 10 naciones que van a hacer surgir del abismo a la bestia. Miren, aquí. En Apocalipsis 17, todavía no hemos pasado al 17. Pero dice que la madre de las abominaciones. Entonces, salir de Babilonia es para que yo salga de su fornicación, de su... Yo entiendo que efectivamente Dios nos manda que no adoremos ídolos. También. Pero salir de Babilonia es porque está cautiva en Babilonia. Eso es lo que Pero te aquí hay una relación que se con Egipto. No. Miren, les voy a decir una cosa que tienen que acordarse. Ustedes se olvidan lo que dijo Juan 21, capítulo 21. Serán llevados cautivos a todas las naciones, ¿o no? ¿Y quién fue el poder que los llevó cautivos a las naciones? El que circundó la ciudad. ¿Se acuerdan o no? Entonces el pueblo de Dios está cautivo. Al menos en el tiempo de Juan se entendió que estaban cautivos. Israel tenía que salir de Egipto por causa de los ídolos, dice, ir al desierto por pecado. Claro, pero sabemos que si Dios lo apartó de los pueblos es porque no querían que participaran de su idolatría. Entiendo, pero eso es una idea. El texto no dice exactamente eso. Es una muy buena idea, si Dios también, esencialmente, pero dice, hizo eso.
que no sean partícipes de las plagas. O sea, si le cae a esa persona, es Sí, siendo... pero yo mismo sé que esa ciudad está condenada. Cuando Jesucristo dijo a los suyos, cuando Jerusalén se va a acercar, sabéis que su destrucción ha llegado, ¿qué les dice? ¿Sabes? Que se queden, que se vayan. Los que estén en medio de ella, váyanse. Y fue una advertencia real. Incluso el Frank Josefo, que fue historiador de ese tiempo, dice que muchos cristianos se salvaron por obedecer a la palabra que él anunció. Escaparon del castigo que le vino a la ciudad por haber sido también perseguidora de los mártires de Jesucristo. Pero la plaga es selectiva, ¿no? La plaga de Dios. En este caso, el juicio es destrucción de la ciudad. O sea, yo estoy de acuerdo con que Dios, así como los alimentos y muchas cosas hizo, y el apartamiento físico de las 8 naciones lo hizo para que ellos se observaran puros de idolatría. Y incluso cuando tomaban a la mujer y todo eso venía por ese motivo. Pero aquí específicamente, siendo ceñido el versículo, está hablando de salir para no recibir castigo. Un asunto físico, dice. Exacto. Porque miren, 17:12. Apocalipsis 17:12. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, más recibirán potencia como una hora, como reyes de la bestia. Versículo 13, 17:13. Esto tiene un consejo, darán su potencia y autoridad a la bestia. Es decir, hay 10 reyes que le darán la autoridad a la bestia. Por eso sube del abismo. Y eso se peleará contra el cordero, lo que leímos en el 19, cuando aparece Jesucristo en caballo blanco y destruye a la bestia. Porque el Señor es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Precisamente en Apocalipsis 19, en el muro tenía escrito el nombre Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿cuándo sube del abismo? Cuando 10 naciones le dan la autoridad. Pero ¿cómo lo hacen? Sacando a la que gobierna en ese tiempo, que es la ciudad que tiene dominio sobre los pueblos de la tierra. Dios hace un juicio en ella, pero eso permite también que se levante el anticristo. Dios hace dos cosas en paralelo. Deja que se vaya a pique Babilonia y hace juicio porque mató a los mártires de Cristo, pero a la vez se levanta este poder, que es este octavo rey, este anticristo que Dios mismo o Jesucristo manda con el resplandor, dice, de su venida. Pero ahí el octavo rey es el último. Y es el último. Por eso, mis hermanos, no nos olvidemos de lo siguiente, que este poder ha hecho dos cosas en la historia. Aparte de perseguir a Jesucristo y a los mártires de Cristo, destruyó también el templo y lo dejó asolado. Pero al principio ya de... Claro, entonces todo esto dura 42 meses. ¿Dónde empieza? Apocalipsis 11. ¿Está poniéndose densa la cosa? Del 1 al 2. El templo que está afuera no lo miras porque es dado a los gentiles y hollará la ciudad santa 42 meses. 11 del 1 al 2. Aquí empieza Apocalipsis 11, del 1 al 2. Y termina aquí en Apocalipsis 19, ¿cierto? Etcétera, usted sabe. O como le diría Tesalonicenses, ¿cierto? Segunda de Tesalonicenses. ¿Cierto? Todos, tú te lo puedes buscar. 42 meses. ¿Y dónde estaba el 42 meses? En Apocalipsis 13, dice. Apocalipsis 13, versículo. La contra ellos y lo vencerá. 13:5. Y le fue dada boca de volada grande en blasfemias y le fue dada potencia de orar 42 meses. Apocalipsis 13:5. Entonces aquí, Apocalipsis 13:5. ¿Listo? Un repaso rápido de cuando entonces sale del abismo, no hay que ir al mar. Hay que fijarse cuando 10 naciones quieran destruir la ciudad de Roma. Y hoy hay mucha gente que aborrece el cristianismo, así que sacar al Vaticano o sea, fantástico. Ahí ya los islámicos extremistas lo tienen dentro de su objetivo. Pero como sea, el cristianismo, incluso si fuera ícono del cristianismo, mal ícono, porque el catolicismo es un mal ícono del cristianismo, cuando dicen, los cristianos católicos, se imaginan gente pegándose en el pecho, hipócrita, ¿cierto? Adorando manitos de yeso, y
cuando Dios, no, en su misericordia, no es ese el cristianismo. Y no digo que Dios de ahí pueda levantar pueblos más así, también pueden levantar pueblos así. Muchos de nosotros venimos de ahí, ¿cierto? Dios tuvo misericordia. Y puede seguir teniendo misericordia para sacarnos de ese error, ¿cierto? Y nosotros no le despreciamos, por el contrario, tenemos un espíritu. ¿Puedo volver a la carga con la pregunta? Sí, dígame. Cuando dice que salir de la gloria para que no sea partícipe de las plagas que caen sobre la mujer, ¿verdad? Sí. Ya, pero las plagas sobre el... Mi hermano, yo estoy cautivo en Babilonia. Espérese un poco, mire. Las plagas sobre el anticristo las tengo más o menos claras, que es el octavo, ¿cierto? Pero las plagas sobre la mujer, ahí no las tengo claras. Ahí vamos a hablar, si usted me permite. Ya. ¿Cómo muere la ramera? ¿Cierto? Que es lo que el hermano me está preguntando aquí y vamos a partir para allá. Vamos a Apocalipsis 17 de nuevo. Apocalipsis 17 y 16. Usted mismo, hermano, de la lea los cimientos nada. 17 y 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda. ¿Saben qué es lo que es desolar? Destruir, dejar destruida. ¿Pero de qué forma? Miren lo que dice. Y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Con fuego. Es un incendio. ¿Cierto? Quemarán con fuego. Y dice, porque Dios, Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. entonces comerla, sus carnes quiere decir destruirla, ¿cierto? Arrasarla, quemarla. ¿Para qué? Para dar la autoridad a la bestia. Porque yo entendí esto. ¿Cuándo entendí esto? Y decía yo, ¿quién es el anticristo? ¿Se acuerda que como adventista, ¿qué nos dicen nosotros? Que el anticristo es el Papa. Por lo tanto, la ramera es la mujer. Y el Papa es el anticristo. Pero aquí me están diciendo que la ramera es destruida. Para que tome autoridad el anticristo. Entonces, ¿cómo el Papa va a destruir la ciudad de Roma? Se echa a perder su negocio. Por decirlo de forma bien coloquial. No podría, ningún Papa haría eso. Por el contrario, todos los papas procuraron que la sede de Roma fuera cada vez más importante. Entonces aquí se me fue de la cabeza la idea adventista, no calzaba. Claramente por lo que Dios anuncia. La bestia está a disgusto, quiere poner su propio rey. No quiere que lo gobierne una mujer, ¿cierto? Que es la ciudad que tiene dominio sobre el reino de Dios, que es Roma. Está citada sobre 7 montes, los 7 colinas de Roma están claritas y se los puedo decir, por ahí en el cuaderno tengo anotado todos los montes que están alrededor. Sería largo de detallar, pero la cuestión es que el pueblo está cautivo por la mujer lo cautivó. No entiendo. Miren, vamos a leer Lucas 21. Dice, vuestra casa es dejada desierta, ¿cierto? No me veréis más. Pero estamos cautivos en Roma, nosotros. En el tiempo, la significación de este mensaje tenemos que leerle en su contexto, ¿cierto? El contexto, año 100. ¿Ya? Si esto no lo vemos así porque se debilitó el reino, esa es la explicación. Esta es la explicación bíblica. Yo no veo a Roma ahora gobernando el mundo, por si, claro, después de las piernas de la... No, el reino será en parte fuera aquí, en parte fuera. No vemos eso. Roma ahora, que la parte del imperio es un gobierno, es un reino así, nomás no tiene poderío importante como lo podría Estados Unidos hoy día, por ejemplo. Pero en su tiempo, ¿qué era Roma? Entonces tenemos que entender las cosas en ese contexto. Yo me estoy retrocediendo a ese tiempo para entenderlo, aunque en el tiempo no sea así, entiendo que el reino se dividiría, por eso yo no veo las cosas tan así. Pero, ¿qué pasó con la gente que fue a cautividad, volvió al territorio, quedó esparcida? ¿Y qué falta que trabajar aquí con ella? Esa pregunta. ¿Y cuándo la pregunta? Cuando levante la bandera. La bandera, la serpiente, ¿cierto? Y ya la levantó, ¿cierto? Y ahora la bandera está ahí y llega el momento en que regresa, ¿cierto? Ya, entonces ahora, para que se reúnan a él todos los gentiles, como dice la Escritura. Entonces, digamos a leer Lucas 21, ¿cierto? Por eso estamos terminando Lucas 21.
Lucas 21. Ya, esto es lo mismo que ustedes lo pueden encontrar en Mateo 24, que es lo que habló Daniel profeta. Ya, y miren la cautividad, ¿hasta dónde dura? Lucas 21, del 20 al 24. Pablito, ayúdame por favor. Pero cuando vienes a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. El tiempo de los gentiles se cumple. ¿Cuándo empezaron los tiempos de los gentiles y cuánto duran? 42 meses, mis hermanos. Porque después del reino de Roma no venía ninguno más. Pastor dice cautivo a todas las naciones. Sí, porque los romanos lo llevaron cautivos no solo a Roma, se lo llevaron a todas las otras provincias que había en el imperio, a todas las naciones, y todas las naciones componían Roma. Acuérdense que todas las naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas son los que conforman la ramera. En las grandes ciudades que tienen reinos son los reinos de la tierra, plural. Por eso fue llevado cautivo a todas las naciones, los repartieron para allá, para acá, para acá, y llegaron por todos lados. Entonces, ¿existió la cautividad en el tiempo de Juan? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Juan vivió en el año 100. ¿Cuándo fue la cautividad, la destrucción de Jerusalén? En el año 70. Y en el 135 murió un millón de judíos y llegaron cautivos, y en el 135 arrasaron más todavía y no vio nadie. Y fue prohibido a los judíos volver al territorio. Año 135, después de la revolución de Bar Kocheba, el hijo de Nefeye que se proclamó Mesías, y el rabino Aquio, falsamente uno de los recopiladores de una de las versiones de la Biblia, de la versión hebrea de la Biblia, dijo que era el Mesías y se equivocó, lo mataron. Bueno, acá entonces tenemos claramente dicho y entendido ahora por qué Dios dice que hay pueblo cautivo en Babilonia, tal como en el tiempo de Isaías, ¿cierto? Bajo el poder opresor de Roma, que martirizaba a los creyentes, estaba el pueblo sufriendo. Y Dios, cuando dice salir de Babilonia, ¿por qué? Porque los viene a redimir. Esas palabras son también hoy. No es para nosotros, porque Él nos va a redimir del poder opresor, que pasa desde la ramera al poder del anticristo. Dice, hará guerra contra los santos y los vencerá. Eso está en Apocalipsis 13, repasémoslo. Estamos terminando ya. ¿Y cuándo va a durar entonces esto? 42 meses. Apocalipsis 13, versículo, se me ocurrió esta cosita, 13, versículo 7 dice, le fue a hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. O sea, el poder que tenía antes la ramera pasó a su mano, y él persiguió a los santos y los venció. Esto es concordancia. Y el versículo 5, ¿cuánto operará? 42 meses. Apocalipsis 11 dice dos cosas significativas. Y anticipando esto, la mujer, una vez que para el Cristo, ¿cierto? Dice, después que pare a Cristo viene la persecución de inmediato. Apocalipsis 12, 6, la mujer huyó al desierto, donde tiene aparejado 1260 días, que dividido en meses son 42 meses. Apocalipsis 11, perdón, me equivoqué, 12, 5. 12, 5, 6. 12, 5, 6. ¿Cuánto tiempo la mujer está en el desierto? 1260. 1260 días, que equivalen a 42 meses. Entonces aquí esto igual a 1260 días. El periodo que el anticristo persigue a la mujer.
No al anticristo final, sino que me refiero al espíritu del anticristo que persigue al hombre. ¿Cierto? Porque hay muchos anticristos hoy. Pero el poder del anticristo empezó a manifestarse ya después de la destrucción del templo. Dice, serán llevados cautivos a todas las naciones, lo llevan cautivo a todas las naciones. ¿Te fijas entonces cómo aquí Dios nos descubre un misterio? Si la Apocalipsis es una cuestión totalmente desligada del éxodo y desligada de la cautividad babilónica. Se repite el mismo escenario. ¿Comprenden? Se repite el mismo escenario. Antes lo veíamos claro, la bestia, no, y ahora hay una ciudad incluso. Para liberar Dios a Israel de Babilonia tuvo que destruir Babilonia y entregarlo en manos de otro pueblo, ¿no? ¿En manos de quién lo entregó? ¿Y quién fue el general que entró esa noche y tomó la ciudad? ¿Se acuerdan? Me parece que fue Darío de Media, ¿cierto? Dice la escritura en el libro de Daniel. Y aquí Dios, para destruir a la ramera y liberar a su pueblo, tiene que entregarlo en manos primero de otros reyes. Pero finalmente después viene Dios y los liberta él mismo. Cuando deja por medio de Ciro, por medio del Espíritu de Dios, mira el poder del Espíritu de Dios, agarra a Ciro y le dijo, y Ciro, y obedeció. ¿Quién es de vosotros que vaya y restaure el templo? ¿Le mudó el Espíritu de Dios o no? El corazón del rey está en la mano del Señor. Hacia donde quiere, lo inclina. ¿Cómo toda la escritura es inspirada y útil? ¿Se fijan? ¿Sí? Salir de Babilonia no compete a nosotros. Sí. Aquí lo vamos a leer. Yo no vivo en Roma. No, usted no vive en Roma. Pero si alguien viviera en Roma, Tendría que bajar Roma. volar de ahí. Sí, no, pero si hace tiempo que no persiguen a nadie. Pero el juicio se ejecutó o está pendiente. O me compete por el lado de la abominación. Bueno, dice que, ¿qué dice? ¿Cómo es el juicio de la ramera? La van a quemar con fuego. ¿Quiénes? 10 naciones. ¿Ha ocurrido eso? Los visigodos nos destruyeron de todo Roma y la reconstruyeron y siguieron viviendo ahí. Eso no se cumple en la historia. Los visigodos eran un pueblo. A nosotros nos engañaron la mentira que hicieron, no, si las historias germánicas fueron 10. Pero las 10 no destruyeron Roma, fueron los visigodos. La historia no se cumple la historia. Es verdad que hubo invasiones germánicas, pero fueron temporalmente una tras otra, no fueron de una. Aquí tienen todo el mismo propósito y hacen los 10 la misma labor una sola vez. Eso es porque no se ciñen a respetar lo que Dios dice en la Escritura y que se caen en errores de falsos espíritus y falsos profetas. Y la fortaleza nuestra está en ser fiel a los Cristos. Terminando entonces todo lo dicho, salir de Babilonia, así que Dios lo vuelve a decir, porque si el pueblo fue cautivado en el año 70 después de la destrucción, y los justos que padecieron, o los injustos que padecieron fueron llevados cautivos a todas las naciones. Desde ahí pasó el tiempo, y no volvieron a Roma hasta qué año, no volvieron a territorio hasta qué año, y así no todo. ¿Dónde hay judíos? Digan, ¿hay judíos ¿hay judíos viviendo en Estados Unidos? Sí. ¿En Inglaterra? En Rusia. ¿En Rusia? ¿Dónde? ¿En Australia? ¿Dónde también? En Alemania. ¿Y por qué está tan repartido y tanto en todo lugar? Porque el Imperio Romano lo repartió por todos lados. Todavía no llegan. De ellos Dios va a tomar pueblo, ¿cierto? Porque dice la Biblia, cuando se convirtieron al Señor, no dice que todos se van a convertir, un remanente de entre ellos, un pequeño remanente. Dice, porque es poderoso Dios para, ¿qué dice? Volverlo a injertar. Bueno, entonces, nosotros ahora vamos a padecer la misma suerte de los verdaderos israelitas. Vamos a padecer por causa del Mesías. Porque está ebria de la sangre de los mártires de Jesús y este sigue haciendo lo mismo. No vamos a adorar a nadie que no sea a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a padecer por lo mismo, por no tener adoración a hombres. ¿Cierto? Como pasó en el Imperio Romano. Terminando, y voy a déjeme leer los 18 porque si no nos vamos a... Dice, entonces, para poder entender esto, Apocalipsis 12, 14. No lo busquen los que ya entendieron esto. Apocalipsis 12, versículo 14. Dice que la mujer estará, 12, 14 dice, fuera dada a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase el desierto, su lugar donde es mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces también es tiempo
tiempos y medio tiempo. Claro, está en el desierto. ¿Por qué voy al desierto? Porque quiere ser devorada del dragón o de la serpiente, que en el fondo que da la autoridad a la bestia. Pero en particular este texto que está diciendo aquí es periodo de aflicción, de cautividad y de que uno puede ser muerto por causa de Cristo. Y ahora por manos de anticristo están muriendo muchos cristianos. El ISIS es un espíritu de anticristo. Niegan que Jesucristo, Hijo de Dios, niegan que Jesucristo resucitó. Aunque dicen que va a regresar, imagínense el engaño. Al final del juicio final va a regresar Jesús. Y hablan de un Mesías, o se está hablando de un Mesías, o de un Mesías oculto. Bueno, yendo entonces, estos dos textos, fíjense cómo 42 meses quedó ya la ciudad, el periodo que el anticristo, el periodo que la bestia, ¿cierto?, gobierna en la tierra. El periodo, porque dice que son 42 meses que se lo va a llevar a la ciudad, y 42 meses también lo dice que el anticristo va a gobernar en Apocalipsis 13, 5, ¿cierto? Esto está para poner también Apocalipsis 13, 5. Y la mujer que está tiempo y medio tiempo, es el mismo periodo que dice Daniel que gobierna la bestia. Apocalipsis 7. Daniel 7. Apocalipsis 7, Daniel 7, un pequeño error. Daniel 7 quise decir, gracias hermano. Aquí. Y aquí ustedes van a entender una frase muy linda que dice ahí, si Dios lo quiere permite, Apocalipsis 7, 25. Miren. Y hablaba palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Cierto? Los que y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en sus manos los tiempos y la ley, o sea, la autoridad, ¿cierto? Hasta tiempos y medio tiempo. Por eso que la mujer está sufriendo desde cierto tiempos y medio tiempo. Mientras entonces el Cristo gobierna, la mujer está en el desierto. ¿Y de cuándo empezó eso? Desde que Jesús fue llevado a la diestra de Dios. La mujer después, ¿cuándo huyó el desierto? Después que el hijo que pare se va a Dios y al trono de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? Año 30, 33 de nuestra era. Después de la resurrección de Jesucristo. Se cumplió el Salmo 110. Siéntate a mi diestra. ¿Por qué Jesús resucitó? Porque Dios lo anunció que así sería en el Salmo 110. Siéntate a mi diestra. Así como el otro de mí, por lo tanto, esta Babilonia que cautivó antiguamente a Israel, se vuelve a repetir el plato. Ahora es una gran Babilonia, la grande. ¿Por qué es la grande Babilonia? Porque también el último imperio, el más grande, será, ¿qué dice? El más fuerte que todos los otros reinos. Ya toda la tierra devorará. ¿Se recuerdan? Es por eso que es una gran Babilonia ahora, que después de vuelta. Yendo entonces, finalizando el estudio de hoy día, Apocalipsis 18, para terminar de responder la pregunta del hermano también, quizás Apocalipsis 18. Entonces ya entendimos la idea de que Israel quedó cautiva en todas las naciones en el tiempo que esto ocurrió, por causa de que Dios ejecutó juicio sobre Jerusalén. ¿Por qué vino el juicio de Jerusalén? Porque no conocieron el tiempo de su visitación, es decir, la asolación vino conforme a la profecía que Jesús dijo en parábola, que mandó a su hijo, el rey, el Señor mandó a su hijo, ¿se recuerdan? Tendrá el respeto. Y tendrá el respeto de hijo. ¿Y qué dice este heredero? Matémosle. ¿Qué hará el Señor con ellos? Los destruirá. Entonces el juicio que vino sobre ellos fue haber matado al Cristo. Tuvieron 70 años cautivos en Babilonia. ¿Y cuánto tiempo estuvieron hasta el año 48 desde el año? Casi 2000 años. Eso fue. Entonces, el error que cometieron fue inmenso. Pero Dios dice que era necesario que esto se fuera. Porque es duro de servir y de metal Israel. Dice entonces, ¿está en el desierto la mujer entonces? ¿Estamos en el desierto hoy?
sin padecer todavía quizás, pero estamos en ese tiempo. Ahí va Estamos en el periodo que el gobierno Ahí va la pregunta. es cosa que nos tocara, no hubiera tocado vivir en Turquía, no hubiera tocado vivir, que era antes parte del Imperio Romano, parte del Imperio Romano era Turquía, ¿recuerdan? Pablo de Tarso, ¿sabe dónde queda Tarso? Hoy, geográficamente, Tarso. Busquen en sus mapas. Pero bueno, a lo que quiero decir yo, que hay muchas naciones actuales que estuvieron bajo el Imperio Romano y quedaron ahí, que estaban los judíos en todas partes, ¿cierto? Y Dios a los que quedaron viviendo en Roma les dice, ¿sí? ¿Se puede decir que la mujer está en el desierto porque no tiene ciudad? ¿Será ese el...? Porque perseguía. Porque perseguía. Sí, porque acuérdense que el dragón persiguió a la mujer. La batalla en el cielo, la alzaba la serpiente de la tierra y es perseguido por este poder que después levantará al anticristo para darle el remate final. A lo que voy es que esta ciudad es señal. ¿Qué señal tendremos del levantamiento y aparecimiento del anticristo? ¿Qué señal tendremos? 10 naciones destruirán una importante ciudad para darle autoridad a un gobernante. Roma hoy no tiene poder militar, pero tiene influencia espiritual que es importantísima. Es como que yo fuera y tirara una bomba en la Kaaba hoy día. Que está en Arabia Saudita, me parece, ¿cierto? Sí, ¿Qué pasaría? ¿Qué haría yo ahí? Afectaría la religión islámica. Lo mismo yo afectaría si yo destruyera el Capitolio, ¿cierto? O sea, la Capilla Sixtina de Roma, si sacara de ahí al Papa o quitara y destruyera Roma para quitar el poder cristiano, claro que afectaría a Roma, ¿cierto? Bueno, a lo que voy ahora es que esta ciudad pasó el tiempo, está reposada, tranquila, ¿cierto? Cree que no le va a llegar ningún juicio, pero hay un juicio sobre ella pendiente, y dice la Biblia. Lo vuelvo a reiterar. ¿Por qué creemos que la Roma actual, por qué creemos que no se ha cumplido, que Roma ha sido entregada en la autoridad? ¿Por qué creemos que no ha venido el anticristo? Porque Roma todavía está en el tiempo. Porque no hay 10 naciones que le hayan destruido. Esa es la señal. Sube del abismo. ¿Cómo sube del abismo? Dice, se fortalecerá, pero no con poder suyo. ¿Se recuerdan, no? Sí, los 10 reinos no le daban la autoridad. Daniel 8 lo dice. Daniel 8 también lo dice. No con fuerza suya. La fuerza de las 10 naciones. Brazo de su parte también. Se podrán brazos de su parte, o sea, otros poderes que también. Bueno, aquí es lo que vamos llegando. Después dice, la mujer que has visto en la grande ciudad que tiene el reino sobre los reyes de la tierra. Después dice el 18.1. Después de estas cosas vi otro ángel del cielo. Ahora estoy leyendo Apocalipsis 18.1. Dice, teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza a alta voz. Caída es la grande Babilonia. Fíjense, la grande Babilonia. Y es hecha habitación de demonios, igualía de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, aquí está diciendo, ¿por qué? Porque, ¿por qué Israel era fornicario? ¿Cierto? Adoraba a otros dioses. Y de eso se contaminó todo el mundo rápidamente. ¿Cierto? Ya, y dice, y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. ¿Cuál es la plaga de ella? Fuego. Dios va a enviar fuego. La van a quemar. Entonces dice, mire, para que no quede duda, mire lo que va a pasar. Aquí habla de un incendio incluso. Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Se acuerdan de Nínive que también dice que es una grande ramera? Por ahí, ¿qué profeta lo dice? No, pero el que habla contra ella, Nahum. Lean Nahum. Dice, y sale exactamente, fue una ramera también. Fue una ciudad que gobernó e idolatró al mundo entero con sus dioses. Idolatrizó, si que se pueden decir. ¿No? Va a decir que no me la palabra ella. Tornadle a dar como ella os ha dado. Pagado de ser doble según sus obras. El cáliz que ella os dio a beber, dale beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y estaba en deleite, tanto darle de tormento, llanto, porque dicen en su corazón,
Yo estoy sentada, reina, no soy viuda y no veré llanto. Dice, y ahora dice, por lo cual en un día, o sea, en un momento de tiempo muy corto, ¿cierto? Vendrán sus plagas. ¿Qué dice? Aquí no tenemos que pensar cuáles son las plagas que el pueblo tiene que evitar para no estar ahí. O sea, evitar no estando ahí, perdón. Por lo cual en sus días vendrán sus plagas. Muerte, llanto, hambre y sobre todo, dice al final, serás quemada con fuego, porque el Señor Dios fuerte es el que la juzgará. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido al deleite, cuando ellos vieran el humo de su incendio. Miren qué interesante el escenario para entender. Se destruye la ramera y todas las naciones se lamentan. Que hacían comercio. Claro, pero fíjense cómo el anticristo, eso es impopular el anticristo, y es el mismo el que toma autoridad después que se pasa eso. ¿No les llama la atención? Se hace algo impopular. Todas las naciones ven cómo es destruida Roma. Todos se lamentan por esta ciudad importante. Y dice, y llorarán, lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado de ella y han vivido del deleite cuando ellos vienen el humo de su incendio, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de aquella grande ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora, o sea, en un momento específico, vino su juicio. Después dice, más adelante, habla todas las mercaderías que se vendían, Verso 15 dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ay de aquella grande ciudad de Babilonia, y terminando dice, que estaba vestida, miren, diciendo, ay de aquella grande ciudad de Babilonia, y aquí para los que son observadores, miren la vestimenta, la cual estaba vestida de lino fino, escarlata y de grana, y estaba dorada con oro. Cuando describen en el Apocalipsis 17 a la mujer, 17.4 dice, estaba vestida de púrpura, de escarlata y con oro. O sea, esta mujer es la ciudad, ¿cierto? Que ha sido mencionada en el 17. Porque en una hora ha sido, dice, porque en una sola hora ha sido desolada la riqueza. O sea, lloran por las riquezas que pierden. No un lloro místico ni nada, sino que porque se acabó el negocio. ¿Cierto? Después dice, y aquí termino, 18, que es fácil de acordar. Dice, porque, y también he decidido un poquito, porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza, y todo patrón y todos los que viajan en naves, marineros, todos los que trabajan en el mar, estuvieron lejos. Y vieron el humo de su incendio, y dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de aquella grande ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una gran hora, y en una hora ha sido desolada, repiten. Y después dice el 20 para terminar, alegraos sobre ella, cielos, y vosotros, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Alegraos sobre ella, cielos, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Pero ahora viene el otro. Claro. Y el 21 también. Y el versículo 21, léalo si quieres, hermano. Y un ángel fuerte tomó una piedra, como una grande piedra de molino, y la echó en la mar, diciendo, con tanto ímpetu será caminada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca jamás será hallada. Y esta profecía fue dicha también en Jeremías. Jeremías, Pablito, ¿puedo buscar Jeremías 51, 63 y 64? 51. 63 y 64. Estamos terminando ya. Cerrando esto. Escuchen, hermano, una versión más y después podemos buscar el versículo. Si no nos van a anotar, ahora no pueden anotar, pero si no, vamos a recordarlo. Lo importante es poner atención a lo dicho. Eso es lo importante. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal, y lo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Jeremías, querido, viajó camino hasta dónde? Hasta Irak. Y escribió las maldiciones que Dios tenía contra, le hizo un libro y lo tiró en el Éufrates. Si pudiera haber sido conservado, estaría ahí. La palabra de Dios quedó en el río Éufrates.
cayó Babilonia. Y aquí esas mismas palabras son usadas por Dios, ¿cierto? Hablándole a Juan y le dice, toma la misma maldición de Babilonia y se la aplica a esta grande Babilonia final. Porque ha actuado igual que ella, ¿cierto? Ha querido que todos adoren en dioses, ¿cierto? Y ha matado a los mártires de Jesucristo. ¿Qué trató de hacer Nabucodonosor? ¿Cierto? Trató de matar también a los siervos de Dios, a los amigos de Daniel, ¿cierto? Tenemos temerosos de Dios. Y aquí dice, finalmente, dice, luz de antorcha no alumbrará más en ti, y vos de esposo no más en ti será vida, porque tu mercadería era lo más grande de la tierra, porque tus hechicerías, toda la gente había errado, o sea, también está llena de brujería, ¿cierto? Y de consultadores a los muertos, etcétera, que eso era muy típico. Y fíjese, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces es claro de que es una ciudad sanguinaria. A toda la tierra devorará, ¿se acuerdan? Y despedazará, como dice aquí. Así que Dios hace juicio sobre esa ciudad. Pero después queda Dios la batalla contra los pueblos que ella gobernaba, que van a quedar finalmente en las manos del anticristo por estas 10 naciones que le dan los proyectos. Dios entonces le dice, salgan de esta ciudad. Si usted me dice, hermano, miren, yo tengo plata, me gustaría comprarme en Roma un palacio muy bonito que encontré por ahí que vale unos 10 millones de dólares y tengo plata en esa obra. Pero yo, bueno, arriesgas de que tu propiedad se te queme. Fíjense cómo hay una maldición tan grande. Entonces, ¿qué dicen ahora los testigos de Jehová? No, si estas son alegorías, nomás, si este juicio no va a venir. Como los profetas falsos, cuando Dios anuncia un mal, lo dilatan, lo diluyen, le echan agüita. Pero dicen, no, si no va a venir el juicio, no va a pasar esto, no va a ocurrir esto. Pero está escrito ahí. Y si Dios tiró la piedra en el Éufrates, con el rollo de las maldiciones escrito por Jeremías y cayó a Babilonia, ¿qué está diciendo Dios ahora con lo mismo? Caerá alguna ciudad en Casper y caerá una ciudad. ¿Y por qué? Sobre todo porque es la grande Babilonia. ¿Y por qué grande? Porque dominaba sobre todos los reinos de la tierra. ¿Cuándo sube del abismo? ¿Cuándo la bestia fue? ¿Cuándo no es? ¿Y cuándo sube del abismo? Algo ocurrió aquí. Que la bestia se fue a pique y tuvo que volver a resurgir. Baja su poderío y vuelve a subir. ¿Cierto? ¿Y es quién? Dios la debilitó. ¿Cierto? La debilitó para no ser una gran imperio. Y tenga la necesidad de volver a levantarse como imperio. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Sabemos que el Señor Jesucristo prevalecerá, como dice Apocalipsis 19, sobre todas estas naciones. Él hará juicio sobre el anticristo y nos libertará el día que regrese en las nubes del cielo, como dice la Escritura. Y nos liberará, ¿cierto?, a todos nosotros del poder del anticristo y también a los que estuvieron, los que han estado en ese tiempo vivos, del poder también de la ramera que persiguió a los santos. Muchos hoy están muertos por las manos de este imperio y esperan ahí, clamando bajo el altar. Pero falta que padezcan quiénes ahora. ¿Y cuándo va a empezar esa persecución? Cuando la bestia sube de la vida. Ahí también va a perseguir a los santos y va a hacer muertos. Así que preparemos el corazón pensando en lo que dijo Jesús. No teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden hacer nada. Teme a aquel que puede destruir alma y el cuerpo es un infierno. Esto no sería posible si el alma no pudiera ser destruida. Hay algunos que no pueden matar el alma, pero Dios sí puede matar el alma. El espíritu nuestro lo puede deshacer en la muerte. Pero Él nos resucitará en el día postrero por medio de Jesucristo, cuando dice la Escritura que los muertos irán a voz del Hijo de Dios y